El sonido de la llave en la cerradura de mi habitación resonó como un disparo en la madrugada silenciosa. Mi corazón se disparó al darme cuenta de que no podía abrir la puerta. Del otro lado, la voz de mi hija, Laura, cortó el aire como un hilo de navaja. Papá, necesito que transfieras tu pensión para mí. Solo así sales de esa habitación. A los 68 años, después de una vida dedicada a ella, estaba siendo mantenido prisionero por la niña que crié con tanto amor. Laura, mi hija de 30 años, se había convertido en una extraña peligrosa de la noche a la mañana. Pero yo sabía que detrás de esa mirada desesperada, había algo que ella no podía contarme. Y fue en ese momento, encerrado en las paredes que yo mismo había pintado años atrás, que comencé a entender que tal vez yo también era responsable de esta tragedia. Las horas siguientes se arrastraron como una pesadilla en cámara lenta. Cada ruido me hacía saltar. Sus pasos nerviosos en el pasillo, las conversaciones susurradas por teléfono, el ruido de muebles siendo arrastrados. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una explicación lógica para aquella situación absurda. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo la niña dulce que me abrazaba todas las mañanas se transformó en esta persona fría y calculadora que me mantenía rehén? Intenté recordar cuándo todo comenzó a cambiar. Tal vez fue hace 6 meses, cuando Laura se volvió más retraída. Ella siempre fue alegre, trabajaba como enfermera en el hospital público, tenía sus amigas, sus sueños. Después de la muerte de su madre, Elena, 5 años atrás, nos apoyamos mutuamente. Éramos un equipo, una familia pequeña, pero unida, o al menos yo lo creía. En los últimos meses, sin embargo, algo cambió drásticamente. Laura comenzó a llegar tarde a casa, siempre nerviosa, mirando por encima del hombro como si estuviera siendo seguida. Sus manos temblaban al tomar el celular, y cerraba con llave la puerta de su habitación. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, respondía con una sonrisa forzada: «Claro, papá, solo estoy cansada del trabajo». Ahora, sentado en la cama donde dormía al lado de Elena por tantos años, entendí que debería haber insistido más. Debería haber roto esa barrera invisible que ella levantó entre nosotros. Como padre, fallé en percibir las señales de peligro, y ahora estaba pagando el precio de esa negligencia. La luz de la mañana comenzó a filtrarse por la cortina, creando franjas doradas en el suelo. Escuchaba a Laura caminando por la casa, arrastrando cosas, hablando bajo por teléfono. Había una urgencia en sus movimientos que me dejaba aún más preocupado. Me acerqué a la puerta y pegué el oído a la madera, tratando de captar alguna palabra, alguna pista de lo que estaba sucediendo. «Voy a conseguir el dinero hoy, sí, lo prometo. Por favor, dame un día más». Su voz estaba cargada de desesperación, casi suplicante. Mi corazón se partió al escucharla. Mi hija estaba en problemas, y yo ni siquiera sabía de qué se trataba. En ese momento, los recuerdos vinieron en avalancha. Laura siempre fue una niña sensible, profundamente afectada por la muerte prematura de su madre. Elena murió de cáncer cuando Laura tenía 25 años, justamente cuando estaba construyendo su carrera y descubriendo quién era. La pérdida devastó a nuestra hija de una forma que nunca pude comprender completamente. Recordé cómo Laura lloró en el funeral, aferrada a mi brazo como si fuera a despedazarse. «Papá, no sé cómo vivir sin ella», dijo ese día. Yo, tratando de ser fuerte para ambos, respondí: «Vamos a estar bien, querida. Nos tenemos el uno al otro». Pero tal vez nunca le enseñé realmente a lidiar con el dolor. Tal vez fui demasiado fuerte, y ella nunca aprendió que era normal ser frágil a veces. Después del funeral, me sumergí en el trabajo para escapar de mi propio dolor. Trabajaba como contador en una pequeña empresa y comencé a hacer horas extras constantemente. Llegaba a casa tarde, exhausto, y encontraba a Laura viendo televisión sola. Ella siempre decía que estaba bien cuando le preguntaba, y yo, cobardemente, aceptaba esa respuesta porque tampoco sabía cómo lidiar con mi propia tristeza. Elena siempre fue el puente emocional de nuestra familia. Ella sabía conversar, sabía escuchar, sabía abrazar en el momento correcto. Yo era bueno para proveer,
para resolver problemas prácticos, pero las cuestiones del corazón siempre quedaron a cargo de ella. Cuando Elena murió, Laura y yo quedamos como dos náufragos, tratando de salvarse sin saber nadar. En los primeros años después de la muerte de Elena, Laura se volcó al trabajo con una intensidad que me preocupaba. Hacía turnos dobles en el hospital, estudiaba para especializaciones, salía muy poco. Cuando yo sugería que debería divertirse más, conocer personas, respondía: papá, el trabajo me mantiene enfocada. ¿Es esto lo que necesito ahora? Respeté esa elección, pero tal vez debería haber percibido que estaba usando el trabajo como una forma de evitar enfrentar su propio dolor. Alrededor de los 27 años, Laura comenzó a salir más. Hizo algunas amigas en el hospital y comenzó a frecuentar bares y fiestas. Al principio me alegré. Finalmente se estaba permitiendo vivir un poco. Pero poco a poco, las salidas se volvieron más frecuentes y comenzó a llegar cada vez más tarde. Algunas veces, no volvía a casa en toda la noche. Cuando expresaba preocupación, se irritaba. Papá, soy adulta, no puedes controlarme para siempre. No estaba equivocada, pero había algo en la forma como hablaba, una agresividad que no combinaba con su personalidad, que me dejaba inquieto. Aún así, yo retrocedía. Después de años de ser excesivamente protector, trataba de darle el espacio que parecía querer. Ahora, encerrado en esta habitación, me di cuenta de que había interpretado todo mal. Laura no quería espacio, quería ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Y yo, por miedo de ser controlador, terminé siendo omiso. ¿Cuántas noches debe haber llorado sola en su habitación, mientras yo fingía dormir del otro lado de la pared? ¿Cuántas veces trató de contarme sobre sus problemas, pero desistió porque yo estaba distraído o cansado? Las horas se arrastraron en ese primer día de cautiverio. Laura pasó por la puerta varias veces, pero no dijo nada. Intenté conversar con ella algunas veces, golpeando levemente la puerta y llamando su nombre, pero no respondió. Por la tarde escuché el sonido de alguien llegando a casa. Voces masculinas, bajas pero tensas. Mi sangre se heló. Laura, ¿estás segura de que puedes conseguir el dinero hoy? La voz era áspera, amenazante. Porque si no lo consigues, sabes lo que va a pasar. Sí puedo. Mi papá va a transferir la pensión a mi cuenta esta tarde. Es solo cuestión de horas. La voz de Laura temblaba, pero había una determinación desesperada en ella que me partió el corazón. Espero que así sea, querida, porque no nos gusta esperar. El hombre se rió, un sonido cruel que me hizo cerrar los puños. Y si estás mintiendo, bueno, sabes dónde vivimos. Escuché pasos pesados alejándose y la puerta del frente cerrándose. Luego, el sonido de Laura llorando bajito en la sala. En ese momento, toda mi rabia se transformó en una comprensión dolorosa. Mi hija no me estaba chantajeando por maldad, estaba desesperada, probablemente amenazada por personas peligrosas. Me acerqué a la puerta nuevamente y hablé bajito. Laura, querida, escuché todo. No necesitas mantenerme encerrado aquí. Vamos a conversar, vamos a resolver esto juntos. Silencio absoluto. Después, pasos acercándose a la puerta. Papá, no entiendes. Su voz estaba quebrada, cargada de vergüenza. Me metí en una situación que no tiene vuelta atrás. Estas personas no bromean. Si no les doy el dinero hoy, van a lastimarme. Hija, cuéntame todo. Vamos a encontrar una solución. Siempre encontramos una, ¿no es así? Traté de sonar tranquilo, pero mi voz también temblaba. No, papá, esta vez no. Yo lo arruiné todo. Yo tengo una adicción. La confesión salió como un suspiro desesperado. Comenzó hace 2 años, cuando conocí a una amiga en el trabajo. Me llevó a algunos lugares, dijo que era solo para relajarse después de los turnos difíciles. Al principio era solo diversión, pero se detuvo de hablar, y escuché sollozos del otro lado de la puerta. Mi corazón se despedazó. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de que mi hija se estaba destruyendo justo bajo mis narices? Laura, escúchame, no importa lo que pasó, eres mi hija y te amo. Vamos a resolver esto juntos, ¿entiendes? Pero primero, necesitas sacarme de aquí. Encerrado en esta habitación, no puedo ayudarte. No, papá, si abro esa puerta, vas a querer llamar a la policía,
o vas a intentar algo heroico que solo va a empeorar todo. Dejaron bien claro que si involucro a otras personas, van a desaparecerme. A partir de ese momento, nuestra conversación se transformó en una negociación emocional a través de una puerta de madera. Yo trataba de convencerla de que había otras soluciones, que podríamos buscar ayuda profesional, que no necesitaba enfrentar aquello sola. Ella insistía en que era demasiado tarde, que la única forma de salir viva de esa situación era consiguiendo el dinero inmediatamente. Durante el resto del día, fragmentos de la historia fueron siendo revelados. Laura había comenzado a usar drogas como una forma de lidiar con el dolor de la pérdida de su madre y el estrés del trabajo. Lo que comenzó como uso recreativo se transformó rápidamente en dependencia. Comenzó a pedir dinero prestado a traficantes, pensando que podría parar cuando quisiera y pagar todo de vuelta. Pero la dependencia solo creció, y las deudas también. Cuando finalmente quedó claro que no podría pagar, los traficantes comenzaron con las amenazas. Primero fueron solo palabras, después pequeñas intimidaciones. En la semana anterior al día en que me encerró en la habitación, habían aparecido en el hospital donde trabajaba, y dejaron claro que sabían dónde vivíamos, y que no dudarían en resolver el problema de una forma más definitiva. A medida que escuchaba la historia completa, me sentía cada vez más culpable. Como padre, había fallado en ofrecer a Laura el apoyo emocional que necesitaba después de la muerte de Elena. Estaba tan enfocado en seguir adelante con la vida, que nunca me di cuenta de que mi hija se estaba despedazando por dentro. Pero también comencé a entender que no podría resolver esa situación simplemente transfiriendo mi pensión a ella. Dar dinero a los traficantes solo alimentaría el ciclo vicioso. Laura necesitaba ayuda profesional, y nosotros dos necesitábamos encontrar una forma de lidiar con esas amenazas sin ceder al chantaje. Durante la noche, mientras Laura dormía en la sala, había dicho que no podía dormir en su propia habitación sabiendo que yo estaba encerrado. Comencé a elaborar un plan. Conocía a algunas personas que podrían ayudarnos. Un colega del trabajo que estaba casado con una trabajadora social especializada en dependencia química, un vecino que era policía retirado y aún tenía contactos en activo. Si lograba convencer a Laura de confiar en mí, tal vez podríamos encontrar una salida que no involucrara alimentar el esquema criminal. En la mañana siguiente, desperté con el aroma de café viniendo de la cocina. Era un aroma familiar y consolador, que me trajo recuerdos de cuando éramos una familia completa. Elena siempre hacía café temprano, y Laura solía unirse a nosotros en la mesa de la cocina antes de salir al trabajo. Cuántos momentos preciosos como aquellos había desperdiciado, asumiendo que los tendríamos para siempre. Laura, llamé bajito. No respondió inmediatamente, pero escuché pasos acercándose. Buenos días, papá. Su voz sonaba más tranquila que el día anterior, pero aún cargada de tristeza. Querida, he estado pensando mucho durante la noche. Tengo una propuesta para ti. Papá, no, por favor, escúchame hasta el final. Entiendo que tienes miedo, y tienes razón para ello. Pero darle dinero a esa gente no va a resolver el problema, solo lo va a aplazar. Y mientras tanto, tu adicción seguirá creciendo hasta destruirte por completo. Hubo una larga pausa. Luego ella dijo, casi susurrando, «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me muera?» Por supuesto que no. Sugiero que busquemos ayuda de verdad. Conozco gente que puede ayudarnos a lidiar con esta situación de forma segura. Pero para eso, necesitas confiar en mí. Papá, no entiendes lo peligrosas que son esas personas. Quizás no lo entiendo completamente, pero entiendo que mi hija está sufriendo, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Laura, dime una cosa, ¿realmente crees que aunque te diera todo el dinero de mi pensión hoy, eso pondría fin a tus problemas? Otro largo silencio. Luego, una respuesta entrecortada. No, sé que no. Fue en ese momento que sentí una pequeña grieta abrirse. Laura estaba empezando a ver que la solución que había imaginado no era realmente una solución. Entonces déjame ayudarte de verdad. No como un padre controlador que quiere resolverlo todo solo, sino como alguien que te ama y quiere estar a tu lado mientras te recuperas. Para fortalecer nuestra conexión y mostrar que estaba genuinamente comprometido en entenderla y apoyarla,
Comencé a compartir con Laura cosas sobre mí mismo que nunca antes había compartido. Hablé sobre mi propia lucha con la depresión después de la muerte de Elena, sobre cómo durante meses tomé pastillas para dormir porque no podía soportar el silencio de la casa. Hablé sobre los días en que llegaba del trabajo y lloraba en el baño para que ella no lo viera. ¿Por qué nunca me contaste eso antes?, preguntó. Y por primera vez su voz tenía un tono menos defensivo. Porque creía que necesitaba ser fuerte para los dos. Creía que si me veías débil, eso empeoraría tu dolor. Pero estaba equivocado. Creo que si hubiéramos compartido nuestro dolor, quizás ambos lo hubiéramos manejado mejor. Esa tarde, nuestra conversación a través de la puerta se transformó en algo diferente. Ya no era una negociación desesperada, sino un diálogo entre padre e hija que finalmente estaban siendo honestos el uno con el otro. Laura me contó cómo se sentía culpable por no haber sido una hija perfecta después de la muerte de su madre, cómo la adicción había comenzado como una forma de silenciar los pensamientos obsesivos sobre su propia mortalidad y sobre el miedo constante a perderme también. Yo, a mi vez, asumí mi responsabilidad por haber creado un ambiente en casa donde ella se sentía presionada a estar bien todo el tiempo. Reconocí que mi forma de lidiar con los problemas, enfocándome solo en soluciones prácticas y evitando conversaciones emocionales, había contribuido a que ella no se sintiera cómoda para pedir ayuda cuando la necesitaba. Si has llegado hasta aquí en esta historia, sabes que a veces las situaciones más desesperadas pueden ser el comienzo de una transformación profunda. Sigue acompañando relatos como este, donde exploramos la complejidad de las relaciones familiares y el poder de la redención, porque creo que todas estas historias pueden enseñarnos algo sobre nuestro propio viaje. Al segundo día de cautiverio, algo cambió fundamentalmente entre nosotros. Laura comenzó a pasar más tiempo cerca de la puerta de la habitación, a veces simplemente sentada al otro lado, en silencio. No eran silencios incómodos, sino momentos de proximidad que no habíamos tenido en años. Era como si la puerta física entre nosotros se hubiera convertido en una metáfora para todas las barreras emocionales que habíamos construido, y ahora estábamos intentando derribarlas una por una. Durante una de esas conversaciones, Laura me contó sobre Amanda, la compañera de trabajo que la había introducido al mundo de las drogas. Amanda era unos años mayor, parecía tener todo bajo control, y se había acercado a Laura en un momento de particular vulnerabilidad, justo después del segundo aniversario de la muerte de Elena. Ella decía que entendía mi dolor porque también había perdido a su madre joven, explicó Laura. Dijo que conocía una forma de desconectar los pensamientos tristes por unas horas. Al principio, realmente funcionaba. Por unas horas, podía reír de verdad, sentirme ligera. Pero poco a poco necesitabas más para conseguir el mismo alivio, completé. Exactamente. Y cuando me di cuenta de que era dependiente, ya era demasiado tarde. Amanda no era la amiga que yo creía que era. Ella ganaba comisión trayendo nuevos clientes a los traficantes. Yo era solo un pez más en su red. Esa revelación me trajo una rabia intensa, pero también una comprensión más clara de la situación. Laura no había simplemente elegido volverse adicta, había sido manipulada por alguien que se aprovechó de su vulnerabilidad emocional. Esto no disminuía su responsabilidad por la situación actual, pero contextualizaba cómo había llegado hasta allí. Fue en ese momento que compartí con ella mi plan. Conozco a Roberto, mi vecino policía retirado, que aún mantiene contactos en activo y podría orientarnos sobre cómo lidiar con las amenazas de forma segura. También conozco a Marina, esposa de un compañero de trabajo, que es especialista en adicciones y podría ayudar a Laura a encontrar el tratamiento adecuado. Pero papá, si ellos descubren que estamos involucrando a otras personas, Laura, esas personas ya saben dónde vivimos. Ya te han amenazado en tu trabajo. La situación ya está fuera de control. La única diferencia es que ahora podemos elegir entre enfrentarlo de forma inteligente, con ayuda, o seguir cediendo a los chantajes hasta no tener nada más que dar. Pasé el resto del día elaborando una estrategia detallada. Primero, conversar con Roberto sobre cómo documentar las amenazas y proteger a Laura legalmente. Segundo, contactar a Marina para iniciar inmediatamente un tratamiento para la dependencia. Tercero, y más importante, establecer un sistema de apoyo emocional para que Laura nunca más se sintiera sola para enfrentar sus dificultades. ¿Y si no funciona?, preguntó.
después de escuchar toda mi propuesta. Entonces, al menos habremos intentado de verdad. Laura, el camino que estás siguiendo no tiene final feliz. Lo sabes, la única oportunidad real que tenemos es enfrentar el problema de frente, juntos. En la mañana del tercer día, desperté con un sonido diferente. Laura estaba manipulando la cerradura de la puerta. Mi corazón se disparó. Sería una trampa. Había cambiado de idea otra vez. La puerta se abrió lentamente, y vi a mi hija por primera vez en 3 días. Estaba visiblemente abatida, con ojeras profundas y la ropa arrugada, pero había algo diferente en su rostro. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. Papá, dijo, con la voz embargada, no puedo vivir más así. Me levanté lentamente de la cama y abrí los brazos. Ella dudó por un momento. Después corrió hacia mí como una niña asustada. Nos abrazamos allí en el medio de la habitación, llorando juntos todo el dolor acumulado de los últimos años. Era el primer abrazo verdadero que intercambiábamos desde el funeral de Elena. Siento tanto, papá. Siento mucho por todo. Por haberme perdido, por haberte encerrado aquí, por haber causado tanto sufrimiento. Yo también siento mucho, querida. Siento por no haber notado que necesitabas ayuda, por no haber sido el padre que merecías después de la muerte de tu madre. En ese momento, entendí que tanto Laura como yo nos habíamos perdido en el luto. Ella se perdió en las drogas, yo me perdí en el trabajo y la negación emocional. Pero ahora, abrazados allí en la habitación que se había convertido en una prisión y después en un santuario de reconciliación, nos estábamos encontrando nuevamente. Los días siguientes fueron intensos y desafiantes. Seguimos rigurosamente el plan que habíamos elaborado. Roberto nos ayudó a documentar todas las amenazas y a establecer un protocolo de seguridad. Descubrimos que Amanda y los traficantes con quienes trabajaba ya estaban en la mira de la policía desde hacía tiempo, y Laura acordó colaborar con las investigaciones a cambio de protección. Marina se convirtió en más que una terapeuta para Laura. Se convirtió en una mentora y amiga. Nos ayudó a entender que la dependencia química es una enfermedad, no una falla moral, y que la recuperación sería un proceso largo que exigiría apoyo constante y mucha paciencia. Lo más difícil fue cuando los traficantes descubrieron que Laura había buscado ayuda legal. Hicieron algunos intentos finales de intimidación, pero esta vez estábamos preparados. Roberto coordinó una operación que resultó en el arresto de varias personas de la red, incluyendo a Amanda. Laura pasó por un periodo de abstinencia supervisada que fue física y emocionalmente brutal. Hubo momentos en que quiso rendirse, momentos en que rogó que la dejara usar solo una vez más. Pero esta vez, yo estaba realmente presente. No solo físicamente, sino emocionalmente presente de una forma que no había logrado ser desde la muerte de Elena. Durante ese proceso, ambos hicimos terapia, individual y familiar. Aprendí sobre codependencia, sobre cómo mi intento de proteger a Laura de conversaciones difíciles había en realidad la dejado desprevenida para lidiar con adversidades. Ella aprendió técnicas para lidiar con ansiedad y depresión sin recurrir a sustancias, y lentamente comenzó a reconstruir su autoestima. Uno de los momentos más transformadores ocurrió cerca de 2 meses después de aquel fin de semana de cautiverio. Estábamos los dos en la cocina, yo preparando el desayuno, mientras ella leía un libro sobre recuperación que Marina había recomendado. De repente me miró y dijo: «Papá, creo que ahora entiendo por qué me encerraste conmigo mismo en esa habitación». Dejé de revolver los huevos y la miré, confundido. «Hija, fuiste tú quien me encerró en la habitación, ¿recuerdas?». Sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en años. «No, papá, físicamente sí, cerré la puerta con llave, pero lo que realmente pasó fue que te quedaste allí, del otro lado, negándote a renunciar a mí, incluso cuando estaba siendo cruel, incluso cuando trataba de usarte, continuaste hablándome, continuaste recordándome quién realmente era por debajo de toda esa desesperación». En ese momento, entendí que los 3 días que pasé encerrado en esa habitación no habían sido una prisión, habían sido una oportunidad para que ambos finalmente dejáramos de huir de las conversaciones difíciles, de las emociones complejas, de la realidad de que éramos 2 personas heridas tratando de curarse. Y Laura se volvió libre también, libre de la prisión de la vergüenza, libre de la necesidad de cargar sus cargas sola, libre para ser imperfecta y aún así amada,
libre para construir una vida basada en elecciones conscientes en lugar de impulsos destructivos. Nuestro viaje me enseñó que la redención no es un destino que alcanzamos y entonces paramos. Es un camino que elegimos recorrer todos los días. Es despertar cada mañana y decidir nuevamente ser la mejor versión de nosotros mismos, no por perfección, sino por amor. Por amor propio y por el amor a las personas que elegimos tener en nuestras vidas. Hoy, cuando otras familias me buscan pidiendo consejos sobre cómo lidiar con situaciones similares, siempre digo lo mismo: no tengan miedo de ser vulnerables con quien aman. No tengan miedo de admitir que no saben todas las respuestas. No tengan miedo de las conversaciones difíciles, porque son exactamente esas conversaciones las que construyen las conexiones más profundas y duraderas. Y sobre todo, nunca se rindan, incluso cuando la situación parezca sin solución. Incluso cuando la persona que aman parezca haberse perdido completamente, continúen creyendo en la posibilidad de transformación. Continúen ofreciendo amor, incluso cuando ese amor es rechazado. Continúen siendo un puente de vuelta a casa, incluso cuando parece que nadie quiere cruzarlo. Porque a veces, las personas que más amamos necesitan perderse completamente para descubrir quiénes realmente son. Y a veces, nosotros necesitamos ser encerrados en una habitación, literal o metafóricamente, para finalmente aprender a abrir verdaderamente nuestro corazón. La llave que Laura giró en esa cerradura no solo me encerró físicamente, desbloqueó nuestra capacidad de conectarnos emocionalmente de una forma que nunca habíamos experimentado antes. Y por eso, paradójicamente, seré eternamente agradecido por los 3 días más difíciles de mi vida, porque fueron ellos los que me devolvieron a mi hija y me enseñaron el verdadero significado de ser padre. Al final, aprendí que el amor incondicional no significa aceptar cualquier comportamiento. Significa mantenerse comprometido con el bienestar de la persona amada, incluso cuando eso exige establecer límites, incluso cuando eso exige conversaciones dolorosas, incluso cuando eso exige que ambos salgan de sus zonas de confort para crecer. Nuestra historia es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir la sanación en lugar de la herida, la conexión en lugar del aislamiento, la esperanza en lugar de la desesperación. Es prueba de que las situaciones más oscuras pueden contener las semillas de la transformación más bella, y que el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las experiencias más traumáticas en puentes hacia una vida más plena y auténtica. Y esa es la lección que quiero dejar para cualquier persona que esté enfrentando situaciones similares. No se rindan, no de ustedes mismos, no de las personas que aman, no de la posibilidad de que mañana puede ser completamente diferente de hoy. Porque a veces, las puertas que parecen aprisionarnos son exactamente aquellas que cuando finalmente se abren, revelan el camino hacia nuestra libertad más verdadera.